Hola chicos, aquí vamos a comenzar la sesión primera de este tema de la Edad Media. Vamos a hablar del sistema y la sociedad feudal, que es uno de los puntos claves de la Edad Media en esta primera sesión. La Edad Media comprende, pues, como ahí dice, desde los años 436, es decir, el momento en que cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el año 1453, según algunos autores, que es la caída de Constantinopla, o el año 1492, que sería el descubrimiento de América. Entonces, allí se establece un sistema social y económico denominado feudalismo. El feudalismo nace en el momento en que desaparece el Imperio Carolingio, en el momento en que todos esos condados en los cuales el territorio de Carlomagno estaba dividido, al ya desaparecer el poder imperial, pues cada uno establece, pues cada uno en su territorio, hace un poco lo que le parece, lo que considera conveniente, porque ya no hay, digamos, un poder superior al cual rendir cuentas. Y entonces, pues durante todos estos siglos de la Edad Media se caracteriza por eso, por la concesión de tierras de un señor, a un noble o eclesiástico, a cambio de ayuda o fidelidad. Entonces, el sistema de relaciones se le denomina vasallaje. Vasallaje, es decir, unos se hacían vasallos de otros. El vasallo juraba fidelidad a el señor y el señor daba protección al vasallo. Se formalizaba a través de una ceremonia que se llamaba el homenaje, tal y como lo tenéis ahí, en la que el vasallo, pues arrodillado, le juraba fidelidad, ayuda militar y consejo a su señor, es decir, lo que se diría en latín auxilium y consilium, ayuda y consejo. Bueno, las consecuencias de este sistema es que se crea una red muy compleja de relaciones personales, por los cuales pues unos se van haciendo vasallos de otros, es decir, el noble más poderoso pues tendría nobles que seguirían siendo nobles, pero que evidentemente que tendrían menos poder, menos territorio, menos ejército, y al final pues lo que harían esos que tendrían menos territorio, hacerse vasallos de ese que sería un poco más fuerte, y entonces se crearía una complicadísima red de pactos entre ellos que da lugar a lo que sería el feudalismo. Feudo significa pacto, viene la palabra federación, es decir, reunión de personas o entidades que buscan el mismo interés. Y un vasallo podía serlo de varios señores, ya que recibía varios feudos y debía rendirles vasallaje. Eso es básicamente lo que ahí os dice. Entonces, eso crea un sistema de estamentos. El estamento es un grupo social cerrado, definido por una vida en común, una función social similar y una situación jurídica parecida. Por encima de todo estaría la monarquía. El rey o monarca sería el noble que tuviera mayor poder. Durante un tiempo bastante importante de la Edad Media, pues esos reyes eran el noble más importante. Pero eso no quería decir que tuvieran mucha relevancia si no se ponía de acuerdo con todos los demás nobles. Lo que dice ahí en el primer punto, en realidad los reyes no tienen tanto poder porque lo ceden a sus nobles. Y la denominación de rey era el primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales. Todos los nobles se consideraban iguales y había uno que era el primero, que ese era el rey. Como no había ejércitos nacionales, sino que cada noble tenía su propio ejército, entonces tenía que estar el rey constantemente pactando con los nobles para conseguir el poder militar que necesitaba. Y el rey también era señor de algunos territorios donde recaudaba impuestos, era juez, tenía, por así decirlo, sus propios feudos, y a esas tierras se les llamaban tierras de realengo, es decir, las tierras del rey. Entonces, durante este tiempo, la monarquía podía ser hereditaria o electiva. Había lugares donde los reyes se elegían de entre los nobles. Había estamentos privilegiados. ¿Cuáles eran? Pues la nobleza, lo que se llamaban los bellatores. Los nobles tienen una función que es hacer la guerra, prepararse militarmente y intentar conseguir la mayor cantidad de territorios posibles para la gloria de su rey o para su propia gloria, para su propio interés. En la alta nobleza estaban los duques, los marqueses y condes, y entre la baja nobleza los llamados caballeros. Viven en castillos donde acogen a juglares o trovadores que recitan cantares de gesta que transmiten el ideal caballeresco. La diferencia entre los juglares y los trovadores pues serían que los juglares cantarían las canciones o las composiciones de otros, mientras que los trovadores cantarían sus propias composiciones. El estamento nobiliario, pues en el caballero es un noble educado para ser guerrero, que entrena duramente, y además durante un tiempo está bajo la tutela de otro caballero, es decir, hace de escudero de ese caballero. Posteriormente,
mediante una ceremonia de investidura, es armado caballero. Y en periodos de paz, pues tenían un entrenamiento militar a través de torneos o justas, y en periodos de guerra pues se dedicaban a hacer la guerra. La dama es una mujer noble, no cuenta con grandes derechos en la época feudal, era propiedad de su padre y más tarde de su esposo. La principal función de las damas era casarse y tener hijos para que no se extinguiese el linaje. Y los matrimonios eran concertados, es decir, no eran por amor, según los intereses de la familia y sobre todo los intereses económicos o los intereses de las diversas alianzas que podían tener a lo largo del devenir histórico de cada uno de los territorios. Las damas reciben una educación cultural buena y suelen saber leer y escribir y lenguas extranjeras, o el latín también, sabían latín. Luego estaba el clero o los oradores, los que oran. Los clérigos tenían un importante papel en la sociedad feudal, puesto que, como todos sabemos, los reyes son reyes porque Dios quiere y porque el Papa los nombra reyes. Por lo tanto, los clérigos tenían un papel muy importante porque eran los intérpretes de la voluntad de Dios, al fin y al cabo. Eran los únicos que tenían una formación cultural y su educación les permitía saber leer y escribir. Estaba el alto clero, que eran obispos, abades, y el bajo clero, que eran los sacerdotes, monjes y monjas. Unos con rentas más elevadas que otros, puesto que los obispos y los abades venían de la nobleza. Además, estaba el clero secular, que eran los que estaban bajo las órdenes del obispo, y el clero regular, es decir, los que vivían bajo la norma o una regla de una orden religiosa, por ejemplo los benedictinos, por ejemplo los franciscanos. Las órdenes religiosas más importantes de la Edad Media, pues podemos decir que eran varias. En primer lugar, pues las órdenes monásticas que vivían en los monasterios, por ejemplo los benedictinos, la orden cisterciense, y las órdenes mendicantes, que la más importante fue la que fundó San Francisco de Asís, los franciscanos. Vivían en los monasterios y desempeñan un papel en la conservación del saber, puesto que en el escritorium, que todos los monasterios tenían un escritorium y una biblioteca, pues ahí se copiaban libros, se copiaban a mano, no existía la imprenta, sino que el monje pues iba copiando a mano un libro y por supuesto tardaban muchísimo en copiarlo. Por otro lado estaban los estamentos no privilegiados, es decir, los campesinos, los laboradores, es decir, los que trabajaban. Su composición eran pues siervos, campesinos, artesanos, comerciantes, personas que tenían algún oficio, como un herrero, un carpintero, y todos estos trabajaban de sol a sol, del alba al anochecer. Trabajaban la tierra y debían entregar al señor parte de sus cosechas, es decir, el diezmo, una décima parte de lo que un campesino conseguía, debía dar a su señor. Y a veces era necesario realizar algunos trabajos específicos que se llamaban las corveas. Existían dos categorías de campesinos: los campesinos libres o villanos, que podían tener propiedades y tenían la libertad para ser propietarios, y luego los señores de la gleba, que eran sometidos a un señor feudal, es decir, no eran esclavos, pero estaban vinculados a la propiedad de la tierra y por lo tanto pues en la práctica podían ser vendidos como parte de la propiedad de la tierra. Si había negociaciones con esa tierra, pues ellos estaban incluidos en el pacto. Los señores vivían en los castillos, que ahí tenéis las partes del castillo. Básicamente pues es bastante conocido todo. La única cuestión es que teníais que tener en cuenta es la torre del homenaje, que era donde vivía el noble, y el patio de armas, foso, todo eso eran cuestiones defensivas, porque evidentemente los campesinos en caso de guerra pues podían ir al castillo para protegerse y ahí ser defendidos por los caballeros y por el noble. Veis ahí una serie de cosas, pues la muralla, el matacán, la saetera, las almenas, la empalizada, la barbacana. Y por otro lado tenéis ahí lo que sería un monasterio, que correspondería a un feudo eclesiástico. Como podéis ver, pues aquí cambia la cosa, ya no es un castillo, sino que es una iglesia con su claustro, con sus correspondientes diversas habitaciones, que todo esto lo que intenta es que el monasterio se autoabastezca, es decir, en el monasterio existen monjes que saben hacer todos los oficios y que pues bueno, no es necesario para nada salir del monasterio para tener todo lo necesario para vivir en aquella época. Bueno, a continuación os voy a poner algunos vídeos, algunas escenas que puedan ilustrar un poco mejor lo que yo acabo de decir.
La Edad Media comprende el periodo transcurrido entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. Algunos historiadores establecen su inicio en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su final en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Dentro de la Edad Media se pueden distinguir dos etapas conocidas como la Alta y la Baja Edad Media. En Europa no había tantas ciudades como hoy. Imagínate la Edad Media en un paisaje rural, con algunos centros urbanos dispersos, muchos campos y unas pocas ciudades. Como en los primeros siglos fue el auge del trabajo en el campo, se lo llama Alta Edad Media. Cuando todo comienza a urbanizarse y se establece la gente en la ciudad, da inicio a la Baja Edad Media. Los francos tenían una costumbre particular que con el tiempo se hizo muy común en toda Europa. Cuando un rey moría, su reino era dividido entre sus hijos o príncipes. Ellos entonces tendrían tierras propias y podrían construir sus propios castillos para custodiarlas. ¡Guau! ¿Castillos con torres gigantes, fosas y puentes levadizos? Sí, Pipo. Es que los reyes tenían que protegerse mucho de sus adversarios, ya que gobernar por ese entonces no era otra cosa que defender las propiedades por un lado y atacar nuevos territorios por el otro. Para ello, cada rey necesitaba de muchos caballeros que se prestasen para el servicio militar. A cambio de este servicio, el rey les concedía parte de las tierras conquistadas, donde estos caballeros podrían construir sus propios castillos, convirtiéndose en duques, que quiere decir conductores, o condes, que quiere decir a su vez propietarios de un condado. Fue así como los guerreros más valientes fueron adquiriendo propiedades que debían proteger en honor a su rey, a quien además le debían lealtad absoluta hasta la muerte. Ellos fueron la nobleza de espada. Gracias a la antigua costumbre de los francos, los hijos de los nobles heredaban esos mismos derechos, y al igual que sus padres, tendrían una porción de tierras que proteger. Esas tierras que circundaban al castillo y que eran llamadas feudos. Los feudos no estaban compuestos solo de tierras y castillos. En torno a las murallas de un castillo se extendían las aldeas de los campesinos. Estas también eran parte del feudo. Los campesinos trabajaban de sol a sol en los campos, pero no eran esclavos. Tampoco eran hombres libres, ya que estaban obligados a cumplir los designios del señor que los protegía desde el castillo. Este decidía sobre todas las cuestiones de la vida en su feudo. Así que si tenías la mala fortuna de tener un señor feudal cruel o injusto... ¡Quiero ver crecer mi reino! ¡No me importa si están cansados! No había remedio. La desgracia era tu único destino. Aún así, casi nadie se atrevía a abandonar la aldea en la que había nacido, porque más allá, en los bosques y pantanos, solo había caminos desamparados, hambre y el temor de ser interceptado por demonios o espíritus malignos. Ningún campesino sabía leer ni escribir, y rara vez sabían qué pasaba más allá de las colinas que delimitaban el horizonte. Esa falta de conocimiento sobre el mundo que los rodeaba les generaba muchos temores, y esos temores estaban reflejados en fabulosas supersticiones sobre magos, brujas y dragones. En la Edad Media la vida se caracterizó por una lucha incesante. Los nobles se unían en sólidos ejércitos que se debían lealtad los unos a los otros y a su vez, todos juntos le debían lealtad a su rey. Pero si lo único que hacían era luchar, ¿cómo se mantenían? ¿De dónde salían sus riquezas? Muy buena pregunta, Pipo. Para que los nobles tuvieran caballos, armaduras, espadas, capas y comida, los campesinos de cada feudo debían trabajar sin descanso. Ellos producían todos los alimentos que comían sus señores, y lo que sobraba también era tomado por estos señores para intercambiarlo por todo aquello que necesitaban en sus campañas militares. ¡Wow! Algo así como lo que tengo es mío, lo que sobra es mío, lo que no tengo es mío y lo tuyo también es mío. La sociedad feudal funcionaba como una gran rueda. Sobre ella se apoyaban tres grandes grupos que nunca se mezclaban entre sí. Aquellos que se dedicaban a luchar eran los nobles caballeros. Aquellos que se dedicaban a rezar eran los monjes del clero. Y aquellos que se dedicaban a trabajar la tierra eran los campesinos. Cada grupo dependía del otro. Si los campesinos no eran defendidos por los nobles, no podrían cultivar la tierra.
Y si los nobles y la iglesia no tenían que comer, ¿cómo iban a pelear y a rezar? Estos tres órdenes eran muy rígidos y nadie podía moverse de uno hacia el otro. La organización feudal duró en Europa unos 1000 años. Entre los años 1000 y 1500, la sociedad europea se organizó en base a un sistema social, político y económico conocido como sistema feudal o feudalismo. El feudalismo tuvo características diferentes en las distintas regiones de Europa. El feudalismo en Europa, que fue imponiéndose a partir del siglo IX, estaba basado en la propiedad de la tierra como medio principal de producción, administrado por el poder de los nobles, que integraban un grupo social privilegiado, y por la Iglesia. La Iglesia era el mundo intelectual de entonces, por eso puse los libros. Los campesinos eran el universo de la producción y el trabajo, por eso las herramientas. La población europea era campesina, por lo que la Iglesia debió trasladarse al campo para evangelizarlos. El poder de la Iglesia estaba representado por los eclesiásticos, y así surgieron sus señoríos. Estos señoríos eclesiásticos eran territorios de la Iglesia, donde trabajaban campesinos y siervos. Algunos se especializaban en la fabricación de herramientas y útiles para las tareas agrícolas y la vida cotidiana. Y según el orden feudal establecido, los campesinos trabajaban también para asegurar la subsistencia de los señores y de la jerarquía de la Iglesia. En este período, la economía era autosuficiente y se basaba en esta pequeña producción campesina. Pero la mayoría de los señores feudales eran laicos, cristianos que no formaban parte de la jerarquía de la Iglesia, y se dedicaban a la guerra para conseguir más tierras y así obtener más tributos. Vivían en un castillo, y cuando no estaban luchando, se dedicaban a cazar o a participar en torneos de combates entre caballeros. Además, el señor feudal tenía el poder de la justicia en el señorío. La Edad Media se extiende desde el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta el 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Esos 1000 años se dividen en Alta Edad Media y Baja Edad Media. La primera se caracteriza por la vida rural y la segunda por la vida urbana. En el primer período, el orden y el poder lo tenía Dios, que estaba representado por la Iglesia. Los nobles eran los dueños de la tierra y los campesinos se ocupaban de la producción del trabajo agrícola.